¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un autor de un canal de YouTube titulado El Rey va desnudo, el señor Mauricio Schwartz, tiene un video titulado Preguntas a los creyentes. Él es un predicador muy fervoroso del ateísmo. Ojalá los cristianos tuviésemos el mismo fervor para hablar de Dios que él para negarlo. Se ha dedicado durante muchos años a, entre comillas, desenmascarar la religión, ¿no? Mostrar toda su falsedad. Y tiene un video, titulado Preguntas a los creyentes, donde invita a los creyentes a responderle a las preguntas que él hace, que, según su opinión, no tienen una respuesta racional, ¿no? Y entonces yo pensé que podía ser de utilidad intentar responderle y ojalá y los videos siguientes lleguen a las manos de Mauricio, pero hablo para todos los que niegan la existencia de Dios. Son muchas las preguntas que hace Mauricio, ¿no? Que son más que preguntas, desafíos. Por ejemplo, que la religión es algo heredado, no elegido. Por lo tanto, no es racional, ¿no? Es como una tradición que se va heredando de generación en generación, pero que no es analizada. Después, que las contradicciones de la Biblia, dentro de la Biblia hay contradicciones. Sobre todo el silencio de Dios, porque Dios no interviene cuando los inocentes sufren, ¿no? De hecho, él confiesa haber perdido la fe, ya que había sido educado en una familia católica. Dice haber perdido la fe cuando una guerra tremenda en África, ¿no? Fratricida, muerte de niños, de inocentes, y Dios no interviene, ¿no? Después la historia del pecado original, por qué nosotros tenemos que pagar por el pecado original, por qué Jesús tuvo que ser crucificado para lavar los pecados que él no cometió. Después las contradicciones entre la ciencia y la fe. Después la diversidad de religiones que existen, ¿no? Y que todas se consideran verdaderas. El cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, etc., ¿no? Y todas se creen verdaderas. Eso es un hecho que escandaliza, ¿no? A la mente del hombre, que sabe, como todos nosotros sabemos, que la verdad es una. En fin, después el tema del proceso infinito, de que si llegamos a la existencia de Dios, ¿cómo surge de Dios? ¿De dónde surge Dios? ¿No? Etcétera. En fin, son muchas las preguntas que hace Mauricio. Yo quiero hacer varios videos puntualizando algunos aspectos, ¿no? Y el primero es preguntarle a él también, o responderle con una pregunta, en qué cree él, ¿no? Porque está claro que él no cree en Dios, pero ¿en qué cree el que no cree, ¿no? Y bueno, en este caso, Mauricio confiesa un humanismo ateo. Él cree en el hombre, así lo manifiesta en sus videos. Él pertenece a esta tradición de la Ilustración, donde, el sujeto y los atributos de la divinidad se separan, ¿no? Esto es una idea de Feuerbach. Cuando Feuerbach fue un ateo muy importante, de los más importantes, ¿no? Del siglo XIX, que influyó mucho en Marx. Y cuando le decían a él que era ateo, él decía que no soy ateo, porque yo no niego los atributos divinos, como ser la misericordia, la sabiduría, la bondad, etc. Lo que niego es que esos atributos, en los cuales creo, decía Feuerbach, se realicen en un sujeto distinto del hombre. De modo que él predica atributos divinos en los cuales cree del hombre. Por eso se llama a esta corriente del humanismo ateo, que tenemos, bueno, a Feuerbach, a Marx, a Nietzsche y a tantos otros, ¿no? Dentro de esta idea optimista,
donde hay una fe en la humanidad. Es una idea que sufre crisis, obviamente, en el siglo XX, cuando el ateísmo, o gran parte del ateísmo, no solamente pierde la fe en Dios, que ya la ha perdido, sino que pierde también la fe en el hombre, ¿no? Es un poco lo que vemos hoy. Entonces yo le preguntaría a Mauricio por qué cree él en el hombre. Porque él dice creer en que el hombre es capaz de ser una especie tolerante, solidaria, que el hombre es capaz de vivir en libertad, en igualdad y en fraternidad. Aunque esa capacidad del hombre contradice la experiencia. De hecho, ese escándalo que él sufrió ante el silencio de Dios, que lo dice que él perdió la fe en ese momento, cosa que me parece a mí muy rara, de hecho, pero lo respeto. Digamos, en ese momento no perdió la fe en el hombre, aunque el sujeto de esa guerra no era Dios. Dios, en todo caso, no intervino. Pero los que se asesinaban unos a otros no eran dioses, sino hombres, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no tendría que haber perdido también la fe en el hombre? Pero de hecho no. Entonces, ¿por qué creen los ateos? ¿Por qué los humanistas ateos creen en el hombre? Y la razón es la siguiente: por la experiencia. Toda fe se origina en una experiencia que después es objeto de una elección. Voy a explicarlo. Nosotros cuando salimos a la calle encontramos en general, aquí en Argentina o allá en México, ¿no?, y en todo el mundo, personas buenas, personas que sonríen, que son respetuosas, que se van de su casa felices y vuelven a su casa también felices, que van al trabajo, que son solidarios, que son buenos vecinos, que son buenas personas, ¿no? Que algunas personas entre ellas se destacan por su bondad, ¿no? Son más buenas que otras, pero encontramos que el hombre es un ser hermoso, bello, bueno, honrado, honesto, trabajador, ¿no? Estas son las personas que en general nos rodean y que intentamos nosotros también rodearnos de ellas, ¿no? Esa experiencia de la bondad del hombre hace que creamos en el hombre, a pesar de la experiencia negativa, que también es indudable, ¿no?, de la gente mala, de los asesinos, de los narcotraficantes, del crimen organizado, de las injusticias, de las guerras y todo eso. Tenemos dos experiencias, una positiva y otra negativa. ¿Por qué Mauricio cree que el hombre puede ser mejor de lo que es y que en lugar de poner nuestra fe en un ser que no somos nosotros, podemos en realidad realizar una vida así ideal, digamos, una especie como de paraíso en la tierra, donde no haya hambre, donde no haya guerras, etc.? Bueno, por dos razones. La primera razón es porque la Ilustración tiene como uno de sus dogmas fundamentales es el dogma del progreso. Esta idea del progreso hace que nosotros creamos que lo bueno del hombre tarde o temprano se va a hacer perfecto. Una idea de la perfección, de la evolución, del desarrollo necesario de la humanidad, ¿no? O sea que el hombre no puede regresar a un estado anterior, sino que necesariamente va a progresar y que tarde o temprano estas ideas luminosas de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, se van a terminar realizando en forma plena, ¿no? Esto es un acto de fe de la Ilustración, ¿no? Es decir, porque en realidad el progreso se ha realmente desenmascarado, ¿no?, sobre todo en el siglo XX, después de las grandes tragedias de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y de los holocaustos, ¿no? El hombre ha empeorado, no ha progresado. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, el ateísmo, lejos de ser optimista, es un ateísmo
pesimista. Y la segunda razón es que en el fondo Mauricio, sea o no consciente, está bajo la influencia del cristianismo. Y el cristianismo es muy optimista, porque en la idea del hombre, ¿no? El hombre es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Dios, que era muy bueno, dice el libro del Génesis, el hombre es muy bueno. Entonces, idea optimista que es reforzada en el Evangelio, ¿no? Hace que dentro del cristianismo exista una cosa que se llama esperanza, que no es lo mismo que la fe, que es la esperanza. Y esa esperanza un poco atraviesa la cultura secular, la cultura atea, ¿no? Como dijo un filósofo del siglo XX, querramos o no querramos, somos cristianos. Porque el cristianismo es un poco la forma mentis, ¿no? La cultura en la cual aún los ateos crecen, ¿no? Entonces esta idea de la esperanza cristiana atraviesa, inunda, digamos, aún el pensamiento no cristiano, anticristiano, ¿no? Bueno, sea como sea, el ateo tiene una opción: creer o no creer en el hombre. Y elige, creo, ¿no?, en el hombre. La experiencia positiva me lleva a creer, la experiencia negativa me lleva a no creer. Ahora, ¿por qué creo y por qué no creo? Bueno, ya lo dijimos. Y en definitiva es una elección, digamos, de carácter personal. No es irracional, pero tampoco es racional. Sí, no es irracional porque tengo razones para creer, pero no es totalmente racional porque esas razones no son suficientes. No es la conclusión de un silogismo, no es 2 más 2 es 4, sino que en el acto de fe el sujeto pone un acto de elección. El tema es que las razones para creer no son suficientes para obligarme a hacer el acto de fe. El acto de fe es un acto libre. Vamos entonces ahora al acto de fe del cristiano. Me gustaría explicarle a Mauricio por qué cree el cristiano, ¿no? Porque quizá él, aunque haya nacido en una familia cristiana, como la mayoría de los cristianos, nunca ha profundizado su propia identidad cristiana, ¿no? Generalmente es así, lamentablemente. Y bien, así como nosotros como hombres tenemos contacto con la realidad del hombre y la percibimos como buena y como bella, en las personas que nos rodean, en forma empírica, diaria, concreta, no estoy hablando de cosas extraordinarias, estoy hablando de mis padres, de mis hermanas, de mis amigos, no sé, de todo el mundo, de mis vecinos, estoy hablando de eso, ¿no? Tenemos también una experiencia empírica, concreta, presente de la santidad. Y la santidad se percibe distinta de la bondad. La santidad no es lo mismo que la bondad natural del hombre. Es otra categoría, otra esencia, otra realidad que la percibimos principalmente en la vida de los santos. De modo que yo personalmente, y creo que todos nosotros los cristianos, consciente o inconscientemente, hacemos ese acto reflexivo, ¿no? Decimos, bueno, la santidad existe. Es como una especie de resplandor de lo divino que está presente en el alma de los santos, ¿no? Y en la vida de ellos, que es accesible y hasta en algunos casos es contemporánea, ¿no? Pero aún no siendo contemporánea, lo sabemos por la historia, ¿no?, que, bueno, hubo un San Juan Bosco, o un Don Orione, o una Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que en otro video Mauricio intenta, en forma realmente lamentable en este caso, de desenmascarar como si fuera una mujer cruel, ¿no? Pero apunta bien, digamos, que como polemista él se da cuenta que mientras existan santos, la existencia de Dios va a ser algo innegable. Caso de la Madre Teresa de Calcuta, bueno, pero aún siendo ella cruel, suponiendo, hay miles de Madres Teresas de Calcuta que diariamente se levantan por amor a los pobres a buscar gente en la calle, a llevarla a sus casas, ¿no? Y eso es innegable. Y la santidad, no sé, de San Francisco de Asís, la santidad de
de un San Maximiliano Kolbe, de un padre Pavel Florensky, la santidad de miles de mártires, la santidad de un San Atanasio, de un San Benito de Nurcia, no sé, la lista es enorme, ¿no? Es enorme, de un San Juan Crisóstomo, de una Santa Teresita del Niño Jesús, de un San Juan de Ávila, de una Santa Teresa de Ávila, en fin, de San Juan de la Cruz, enorme. Esta santidad primaria, que es una experiencia empírica, no es un argumento lógico, sino que es algo que se ve, que se experimenta, que se siente, ¿no? Innegable para aquellos que, que están abiertos a la realidad. Es acompañada de una santidad secundaria, que es la santidad de las cosas de Dios, ¿no? Mauricio habla, por ejemplo, de Bach. Bueno, Bach, la música de Bach, la música de Palestrina, el Requiem de Mozart, la misa de Beethoven, el Magnificat de Vivaldi, los íconos orientales, las catedrales góticas, las pinturas, las esculturas, la literatura, la filosofía, el derecho, el pensamiento, todo eso está impregnado de cristianismo. No existiría la gran literatura sin el cristianismo, ¿no? Víctor Hugo, Dostoyevsky, no sé, todos, Saint-Exupéry, qué sé yo, tantos. Entonces esta santidad de las cosas de Dios también es algo que nos eleva, nos inspira y es como una prueba de que Dios existe. Y después hay una santidad fundamental que es la santidad de Dios manifestada en Jesús de Nazaret, ¿no? El santo de los santos. Ahora, junto a esta santidad tenemos la parte negativa también que existe, que es el pecado dentro de la iglesia, las aparentes contradicciones de la Biblia, este silencio escandaloso de Dios que no interviene. ¿Y por qué no interviene, no? Es una pregunta que hay que responder. Y estos aspectos negativos, que Mauricio, obviamente, con mucha pasión, es un fervoroso predicador del ateísmo, ¿no? Hace resaltar. Pero está la santidad. Y entonces el cristiano, en forma consciente o inconsciente, elige. No es que la santidad sea un argumento, una razón suficiente en términos de lógica, o 2 más 2 es 4. No. Yo veo esto y lo veo y lo percibo como un argumento suficiente. Suficiente pero no necesario, de modo que para hacer lo mío tengo que elegirlo. Y ese es el acto de fe. En cierto sentido, el acto de fe del ateo en relación a la bondad del hombre, a su creencia en el hombre, como sujeto de atributos divinos, y el acto de fe del cristiano que percibe la santidad y elige, y decide, y elige, y dice, sí, esto existe, ¿no? Aunque esto también existe, el mal, el pecado, y esto existe y lo elijo, ¿no? Son actos de fe similares. Por eso me parecía interesante como una primera aproximación, también para explicarle a él, que el acto de fe no es irracional, pero tampoco es racional. Bien, después voy a ir haciendo otros videos relacionados con esta respuesta al ateo, ¿no? Mauricio Schwartz, pero me parecía interesante, en primer lugar, analizar un aspecto, que no es el único, del acto de fe. Que tengan un buen día.